Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este lunes 16 de junio y que igual quieren saber. Por ejemplo, el Mirandés sigue rompiendo todos los pronósticos. Ayer se impuso por la mínima al Real Oviedo en un Andúba lleno hasta la bandera gracias a un gol de Alberto Reina a los 2 minutos de partido, ya que Raúl Fernández evitó el empate parando un penalti lanzado por Colombato en el minuto 85. La ventaja rojilla no es grande, pero el Mirandés llega a la vuelta del sábado en el Carlos Tartier con el viento a favor. Mañana, 17 de junio, se cumplirán 2 años de gobierno con Cristina Ayala como alcaldesa en Burgos. En la 8 nos hemos citado con ella y con los portavoces del PSOE y de Vox para hacer balance. El equipo de gobierno llega con algunas rectificaciones, como la de las ayudas a las ONGs que trabajan con inmigrantes o la marcha atrás con la incineradora de Cortes. Yo me siento muy orgullosa de escuchar a la ciudadanía. Lo que debemos hacernos pensar es por qué se tiene que llegar siempre a rectificar. Indica que no tienen criterios claros y que gobiernan no por el bien de la ciudad, sino por la opinión pública. Los trabajadores técnicos del Foro Evolución denuncian irregularidades laborales por parte de la empresa contratada por la Sociedad Municipal Pro Burgos. Son una docena de afectados. La mayoría se plantó el martes durante el montaje de El Fantasma de la Ópera. Piden al ayuntamiento que investigue y revise el contrato con Escafo Eventos. Queremos un convenio porque existe un convenio que nos regulariza, queremos que se nos den las nóminas todos los meses, porque tengo que esperar un año a que me las des todas de golpe. Y luego, pues por supuesto, la normalización de los pagos. No es normal cobrar el día 10 o el día 15. Vamos ya con la mesa de actualidad. Hoy analizan las cosas que pasan. Juan Carlos Rodríguez Santillana, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A su lado, Salvador de Foronda, ¿cómo estamos, senador economista? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, estupendamente. Pues vamos a empezar con alegría, ya lo han venido contando nuestros compañeros de deportes, no solo fútbol, pero tenemos que recordarlo. El Mirandés volvió a dejar muy claro ayer en Andúba que quiere jugar en Primera División. Ganó 1-0 al Real Oviedo gracias a un gol de Alberto Reina a los 2 minutos de partido. Los asturianos pudieron empatar de penalti, pero Raúl Fernández lo evitó. La ventaja rojilla no es grande, pero el Mirandés llega a la vuelta del sábado en el Carlos Tartier con el viento a favor. Salvador, tú que eres muy futbolero también. Hombre, la verdad que un gol es un gol y es una ventaja, sin lugar a dudas. Pero también hay que decir que la estructura que tiene el propio Mirandés desde hace años, ¿no? Cuando empezó con la Copa del Rey, famosa, estaba en segunda B, subió a segunda, creo que lleva haciendo una estructura muy buena para llegar a donde ha llegado. Y yo creo que lo logrará, fíjate. Y además, yo creo que el trabajo que tiene su presidente se lo merece. Ha hecho una estructura, sobre todo a base de jugadores del norte de España, jugadores que no tienen salida en sus equipos, como puede ser el Atlético de Bilbao, como puede ser el Alavés o como puede ser la Real Sociedad, y ha hecho un gran conjunto, de verdad. Ojalá, Dios quiera que sea así. Juan Carlos. Sí, lo que decías, Salvador, me recuerda hace muchos años, cuando el Burgos ascendió por primera vez, Burgos Club de Fútbol ascendió por primera vez a Primera División, que también eran fundamentalmente jugadores del País Vasco. En aquel caso, más que descartados, es que venían a hacer la mili a Burgos. Eso era de la mili, sí. Venían a hacer la mili aquí a Burgos, y dado que el presidente en aquel entonces era militar, pues digamos que, como se decía en el argot de la mili, les rebajaba de servicio a cambio de jugar al fútbol, y aquello evolucionó en pocos años y llegó el Burgos a primera. En cualquier caso, efectivamente, como decíamos antes de entrar en el programa, el Mirandés parte con ventaja. De los 3 posibles resultados que pueden darse en Oviedo el próximo sábado, 2, la victoria y el empate, le favorecen. 1 solamente le perjudica, que es el perder. Esperemos que no ocurra y, por lo tanto, que los rojillos, también son aquí algo que se llama por el color, los rojillos del Mirandés, pues estén primero el año que viene. Bueno, eso es lo que nos faltaba, ¿no? Porque ya destacamos sobremanera en baloncesto, en rugby, y nos falta el equipo de fútbol solo. Falta el equipo de fútbol. Yo creo que el próximo año también el Burgos. Y balonmano también, claro. Y los de balonmano que no han subido, sí. Esto ha sido bueno, ya... Eso sí que ha sido, y además... 3 veces. 3 veces, pero bueno, este año sí que la verdad... Bueno, más que mala suerte, yo creo que ha habido una decisión arbitral que la verdad que no ha sido muy elegante, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el último minuto, ¿no? Nada que ver con la calidad último segundo. Último minuto sería mucho en balonmano. Bueno, último segundo. Bueno, pues venga, vamos con la actualidad más reciente. El presidente del Gobierno ha comparecido hoy tras la reunión con su ejecutiva federal. Ha designado una dirección interina. En 3 días, lo cierto es que ha pasado de una persona con semblante serio,
como el jueves, a reponerse y a atemorizar a la población de un posible gobierno de coalición entre PP y Vox. De hecho, les ha animado a presentar una moción de censura para apearle de la presidencia del gobierno. En todo momento, Sánchez culpa a Ábalos, Koldo y Cerdán, presuntamente, ha subrayado, como los únicos culpables, desvinculándoles del gobierno de la nación. Se ha reunido con Yolanda Díaz esta tarde para asegurarse su apoyo e impulsará una comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Congreso. Es decir, autocrítica cero. Sigue habiendo corruptos y corruptores. Y aunque es probable que nunca desaparezcan del todo, nuestra obligación y mi compromiso es aspirar a ello, a que desaparezca del todo y dejarnos la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales. El Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia. El llamado caso Koldo es el único caso hasta la fecha de supuesta corrupción, porque aún no hay sentencia, que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla. Hasta la semana pasada pensábamos que eran 2 sus protagonistas, ahora sabemos que son supuestamente 3 y esperamos en consecuencia que la justicia actúe. Ha cambiado mucho Salvador de Foranda la puesta en escena del jueves a hoy y además afirmar con esa rotundidad la organización que yo dirijo es absolutamente limpia cuando estamos asistiendo a esa cascada de informaciones y de audios que estamos escuchando todos, prácticamente todos los días, no solamente en el triunvirato este, sino en muchos más casos. Yo pensaba, fíjate, Rafa, que iba a hacer un discurso para los españoles, ¿no? Porque al fin y al cabo no y ha venido a hablar únicamente para su partido. Y ha venido a decir, además, yo te lo resumo muy fácil, es decir, somos un partido, somos un gobierno corrupto, pero por lo menos no gobierna el PP y Vox. Eso es lo que ha venido a decir y que van a continuar. Creo que es un error y además ojalá que la gente de su partido se levante, porque en el Partido Socialista, y lo dije la última vez que estuve aquí, hay gente buena, hay gente honrada, hay gente legal completamente, y hay gente que no le gusta lo que está viendo. Y esa gente no puede taparlo, esa gente tiene que levantarse contra este presidente de gobierno, porque suspendió él la comisión de investigación que había en el Congreso porque no quería investigar, y en el Senado, que teníamos mayoría, hemos continuado. De tal forma que el señor Cerdán, que apareció en abril del 2024, cuando ya estaba investigado lo que estaba Koldo, ya dijo que se reunía habitualmente con él y comían y cenaban habitualmente todos los meses. Ya en diciembre del 2024, ya se dijo que cobraba mordidas de 15.000 euros. Y lo negó. Y Koldo, y que me diga, y Ábalos, en el Congreso de los Diputados, en el mes de marzo del 2024, cuando dijeron que estaban investigando a Koldo, se quedó sorprendido por que le estuviesen investigando y que la había defraudado. Esto lo sabían todos. Y vamos a continuar. Es más, faltan muchos audios por salir. Y va a salir del ministro de Víctor, el canario, Víctor Torres, va a salir y de alguno más. Fíjate, yo creo que precisamente la comparecencia de hoy, el estilo de la comparecencia de hoy va a forzar efectivamente más audios, igual de los que estaban previstos inicialmente, pero también comentar contigo otra cosa, porque el jueves pasado, enseguida voy contigo, Juan Carlos, el jueves pasado habló como uno de los primeros deberes a llevar a cabo una auditoría externa en el Partido Socialista. Hoy ha dicho que el jueves desconocía que ya por sistema todos los años el Partido Socialista se somete a una auditoría externa, pero la Fiscalía de Cuentas el Tribunal de Cuentas ha dicho que las cuentas, que se ha desdicho de lo que ha dicho Sánchez, y ha dicho que las cuentas del Partido Socialista no están bien, como no estaban bien la de muchos partidos, que había errores y cuestiones que tenían que corregir, no está bien. Además, cuando tú haces una auditoría, el problema de auditoría no es del Partido Socialista. Las mordidas se han producido en el Gobierno, se ha producido en el Ministerio de Transportes. Las auditorías corresponden al Gobierno. Y cuando se hagan las auditorías del propio Gobierno, que las estamos pidiendo a la Comisión de Investigación, es cuando eso deriva a los propios ministerios o derivan a las sociedades públicas, como puede ser INECO, como puede ser Trasga, o como puede ser Puertos del Estado, como puede ser ADIF. Es por donde tienen que ir. Es decir, una auditoría no evoluciona abajo. Si las mordidas han sido arriba, la salida de dinero, las constructoras, los pagos a Acciona que ha hecho, ahí es donde se han producido las mordidas. El pago de mascarillas. Todo se ha producido a nivel de gobierno, es decir, las mordidas. El problema no es un problema del Partido Socialista, es un problema del gobierno. Parece que no da mucho crédito al informe de la Guardia Civil. Ya no te hablo de las publicaciones periodísticas, hablo de la Guardia Civil, que eso es
Sí, serio, de crédito o no, yo creo que él intenta circunscribir la corrupción a estos personajes atrabiliarios y que además mediáticamente y popularmente tiene esto mucha repercusión, mucho recorrido, el dinero, las mordidas, las prostitutas, todo esto, ¿no? Pero para mí la corrupción es una corrupción política mucho más grave, que es la que encarna él. Estos individuos y todo lo que están haciendo en la estructura, en la arquitectura institucional y constitucional de España no tienen ninguna influencia. Hombre, está mal que se lleven el dinero de las carreteras, pero no tienen la influencia, la repercusión tremenda sobre la realidad de España. Son personajes como el propio presidente, personajes como el, y lo digo yo, el delincuente jurídico-político que es Cándido Conde Pumpido, el ministro de Presidencia, Bolaños, el fiscal general del Estado y otros de su ralea. Lo digo con toda conciencia de lo que estoy diciendo. Esa es la verdadera corrupción. El hecho de que el presidente durante varios meses no acuda al Senado, ¿cuánto tiempo lleváis sin verle por allí? Llevaba No sé 47 tiempo, ¿no? días, llevaba inicialmente. No, por el Senado, año y medio. Por el Senado. Año y medio. Por el Senado. No ha aparecido en toda la legislatura, ¿eh? Y es que, y que haya dicho públicamente, gobernaré o gobernaremos con o sin el Parlamento, esa es la corrupción. Y eso es lo que tiene una repercusión tremenda sobre la arquitectura constitucional e institucional del país. Lo de estos personajes llevándose unos dineros, por muy importantes que sean, bueno, pues eso es un delito, no cabe duda que es un delito. Pero lo otro es lo que tiene repercusión, incluso a medio y largo plazo. Y uno de ellos, cuando lo ves a Cerdán, negociando el futuro de España con Puigdemont, porque está negociando el futuro de España. Además, fíjate que yo hace año y medio, en el Pleno del Senado, dije que ese Peugeot olía a chorizo y a fruta. Quiero decirte que era un tema que ya se sabía hace año y medio que eso estaba sucediendo allí. Es decir, que si lo sabía yo, que yo no estoy en el gobierno, lo sabía también el presidente Salvador, del gobierno. Los pucherazos de elección, la manipulación de las elecciones primarias internas del PSOE para secretario general, lo sabía, vamos, yo que no estoy en modo alguno en ello, lo oía, y no lo sabían ellos. Hoy el alcalde de León, ha denunciado un intento de pucherazo en unos comicios en los que se jugaba la alcaldía. Claro. Y señalado directamente a Ábalos, a Koldo y a Cerdán. O sea que eso tiene muchísimas ramificaciones. Entonces, Rafa, según lo que está sucediendo y las mordidas que ha habido, la 12 no la tenemos porque se han llevado el dinero. El hospital de la Concepción tampoco lo tenemos porque se han llevado el dinero. Es decir, y luego eso habrá que decirlo en los foros de debate. Es decir, se han llevado el dinero. Se han llevado el dinero, sí. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer la oposición en este escenario en el que estamos ahora mismo? Porque esta tarde se ha reunido con Yolanda Díaz como socia de gobierno de coalición, pero también va a mantener diferentes reuniones con los partidos que le dieron del pacto de legislatura, ¿no? Ahí Podemos ha dicho que no va a sentarse a hablar con él. Podemos el único ha dicho que no. Los demás partidos tirarán de la cuerda e intentarán aguantar y forzar la situación para sacarla ahí todavía más. Por ejemplo, Junts, fíjate que las negociaciones de Junts, un prófugo con un imputado que estaba metido en la trama en las mordidas y en el tema de las putas. Eso es lo que teníamos negociando por todos los españoles. Es que el problema que hemos llegado es un problema es enorme, Rafa. Es enorme y esto hay que pararlo y además, independientemente de que seas de un partido o seas otro, yo creo que estás representando a un montón de ciudadanos que hay muchos y la gran mayoría son honrados o somos honrados y nos merecemos una respuesta y la respuesta es que se vayan, que haya elecciones. Mira, en un país democrático, cuando ocurren estas cosas, las urnas se sacan debajo de la tierra y se ponen para que sean los ciudadanos los que tienen que opinar. Y los que esconden las urnas son los fachas, como puede pasar en Maduro. Es decir, que hay un tema que está equivocado. Los demócratas, las urnas, y los fachas las esconden. Juan Carlos, tú concluyes. Sí, lo que sí, y reincidiendo en ello, es que los comportamientos, la invasión, la invasión de todo tipo de instituciones públicas en España, incluso de empresas privadas mediante coacción,
Es que el Banco de España, es que se pretendía con el Consejo General del Poder Judicial, que al final no ocurrió o no ocurrió del todo como se quería. Es esa invasión, ese bloqueo de las situaciones, de bloqueo de la situación política, pero bloqueo de las instituciones, es lo que al final nos puede traer a todos muy mal los próximos meses. Sí, y luego hablaba, otra de las cuestiones que hablaba sobre todo de Manos Unidas, mira, yo no sé quién son los de Manos Unidas, lo que sí que sé que el abogado de Manos Unidas no está imputado, pero es que ellos tienen un fiscal que tiene las manos negras, las uñas sucias y la toga rota. Es decir, es un fiscal que tiene que cesar ahora, que él está imputado, y como está imputado, la segunda también está imputado, de acuerdo con la ley de la Fiscalía, la tiene que echarle el que está imputado. Es decir, ¿en qué país estamos? Es que esto hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. ¿Y quién tiene que dar esta vuelta? Sobre todo, como nosotros no podemos, porque esa moción, como decía, preséntela, no va a salir, tienen que ser los propios socialistas que tienen que decir hasta aquí llega porque les han engañado, como nos han engañado a nosotros, con mentiras, y les han engañado con las urnas. Bien, pues venga, vamos a las cosas de casa, porque es un tema que no hemos podido comentar, porque fue el jueves a última hora y el viernes no tenemos programa, entonces lo dejamos para hoy. Salvador, ahora te pregunto, como exconcejal que has sido en el Ayuntamiento de Burgos, ¿qué te parece lo que ha ocurrido con la feria de las food truck en la isla? Ese hostelero que denuncia presiones por parte de un asesor de alcaldía. Finalmente la alcaldesa lo ha resuelto eliminando la feria de los San Pedros. Bueno, yo creo que es un tema serio, yo creo que es un tema para meditar. Yo creo que Cristina Ayala lo que ha pretendido al cerrar lo que es la contratación de las full trucks es sencillamente pues decir, bueno, voy a tomarme un periodo de reflexión, voy a ver qué es lo que ha sucedido y a partir de ahí tomará la decisión. Yo creo que esto no ha acabado y que habrá una decisión, porque en todos los gobiernos que he estado yo siempre ha habido algo de eso y luego se toman las decisiones. Hay que sentarse, hay que pensarlo y sobre todo preguntar a todas las partes y hacerse un juicio de valor. Mientras no tienes ese juicio de valor, lo primero que tienes que hacer, qué es lo que ha hecho Cristina, y ha hecho bien la alcaldesa, es paralizar la contratación. ¿Pero no es cerrar en falso la polémica? Yo creo que no se ha cerrado todavía. Yo creo que cierre en falso, que igual es una intentona, pero que es un cierre en falso. Bueno, habrá pedido informes y tendrá que emitir un juicio de valor a la vista de todos los informes. También tendrá que aparecer el hostelero, que dice lo que ha dicho, y tendrá que oír a su asesor, y en base a eso, pues el equipo de gobierno tomará una decisión, la asesorará a la alcaldesa, y habrá una decisión, para bien o para mal, pero tendrá que haber una decisión. Ha pasado siempre en todos los equipos de gobierno, pero yo creo que la manera de actuar de Cristina está bien, es decir, no es una decisión de 24 horas, es una decisión que merece una reflexión. Pues fíjese, si la historia no ha acabado, que es que va a haber una comisión de investigación a este respecto en el Ayuntamiento de Burgos, teniendo todavía muy cercana la anterior con el escándalo Prepaid. Comisión de investigación que probablemente acabe en nada, prácticamente nada, porque no pues hay como más acaban todas. No, en otros casos sí que hay muchos comparecientes, como bien conoce Salvador, y hay muchas variantes, pero en este caso no hay más que una variante, y es un empresario interesado legítimamente, en poner una de los puestos previstos, en que dice que otra persona del ayuntamiento, yo creo que eso da para muy poco juego. Yo creo que al final con esto en alguna medida se para el asunto y, como dice Salvador, posiblemente en los próximos 10-12 días pues tengamos la resolución definitiva, y lo habrá. Como bien sabes, los propios hosteleros o empresarios de este tipo de hostelería implicados en ello, pues están que suben por las paredes, porque claro, eso es como, permitidme el ejemplo escolar, siempre vamos a lo mismo, es como cuando un alumno se porta mal en una clase y se castiga a toda la clase. Pues no tiene sentido, habrá que castigar al que se ha portado mal, si es que realmente ha sido así. Pues les contamos que mañana 17 de junio se cumplirán 2 años desde la toma de posesión de los ayuntamientos que salieron de las urnas en las elecciones de 2023. Con este motivo nos hemos citado con la alcaldesa de Burgos y los portavoces de la oposición para hacer balance del trabajo realizado y hablar de lo que queda pendiente hasta mayo de 2027. Eso sí, no incluimos la última polémica que hemos hablado de las food truck, porque las agendas de los políticos hicieron que las entrevistas se tuvieran que grabar un poquito antes. Una vez alcanzado el ecuador del mandato municipal, ¿cómo calificaría en una palabra lo que han supuesto estos 2 años para Burgos? En una frase, te lo voy a hacer. Recuperar la ambición por la ciudad. Bueno, te voy a dar 2, ¿vale? La primera es parálisis y la segunda es arrogancia. Moderación.
¿Cuál ha sido el principal avance para la ciudad? Creo que han sido muchos y que ya se ven en la calle. En este 2025 estamos ejecutando más de 41 millones de euros. Avance como tal, ninguno. Lo que ha experimentado es un retroceso. Avances significativos no ha tenido la ciudad. ¿Y el mayor fiasco? No haber llegado a tiempo a todo lo que ha rodeado al tema de Pripei. Que la señora Ayala comprara el discurso de la extrema derecha para retirar a las ONGs de inmigración esa ayuda. La prepotencia del Partido Popular. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para el resto del mandato? 2031, dar más suelo industrial y desde luego el proyecto de Expande. Mercado Norte. Esa debe ser la prioridad absoluta. Familia, seguridad, infraestructuras y gasto político. En estos 2 años se han producido varias marchas atrás, las ayudas a las ONGs, los aparcamientos en altura o la incineradora de Cortes. ¿Está de acuerdo con estas rectificaciones? Sí. Por supuesto. No, obviamente no. Yo me siento muy orgullosa de escuchar a la ciudadanía. Lo que debemos hacernos pensar es por qué se tiene que llegar siempre a rectificar. Indica que no tienen criterios claros y que gobiernan no por el bien de la ciudad, sino por la opinión pública. ¿Qué cree que echan de menos los ciudadanos de sus representantes políticos? Quizás les gustaría que hubiera más acuerdos. Una mayor cercanía y proximidad que se ha perdido, ¿no?, con esta señora. Más calle, más que nos preocupemos de sus problemas reales y no tanto de problemas políticos. ¿Qué pediría al resto de grupos políticos para lograr un mayor consenso en los proyectos clave de ciudad? A mí me encantaría que pudiéramos hablar con mayor lealtad. El Partido Socialista ha intentado trasladar permanentemente su mano tendida, que ha sido despreciada, como digo, desde el inicio del mandato. Que tengan una actitud más dialogante o más de tender la mano, pero de verdad. Buenos propósitos para los que aún disponen de 2 años para su puesta en práctica. Bueno, pues el Partido Socialista en su línea, el discurso que lleva manteniendo, pero Vox ha estado especialmente duro, Juan Carlos, ¿eh? Es habitual, aunque yo, no es que retorne a un tema anterior, aunque he procurado durante estos días, sigo procurando no enterarme mucho del mundo de Sánchez y sus chicos, no me ha quedado por inercia, más que esta mañana ver una intervención de Abascal respecto a toda esta situación. Oye, ha dedicado, no digo la media parte del tiempo, pero una buena parte del tiempo a meterse con el Partido Popular, que a mí me diréis qué tiene que ver, que ver en el tema de Koldo y todo este personal. Oye, pues dices, no hombre, hoy toca lo que toca. Es que vos se está repitiendo contra el PP muchísimo. Claro, es una de todos modos, oye, una estrategia. Cuando se vuelva a hacer una información de ese tipo, te recomiendo que cojas una plantilla y pongas ya, y no hace falta ni siquiera que vayas a hablar con ellos. Yo que le preguntes lo que te va a decir uno, que te va a decir, bueno, es un poco... Quiero pensar que a nivel local todavía es diferente y podemos, la cercanía, ¿no? Pues no, que sí, un poco más de confianza para hilar un poquito más fino. Sí, aquello de que se gobierna para no sé qué, no para la ciudad. Uy, qué cosas más. ¿Y a Cristina Ayala cómo la has visto? Pues la veo bien siempre, hombre. En esta información. En la información, bien. Ella sabe realmente desenvolverse en el mundo político. Lleva muchos años Cristina dedicada a la política, desde muy jovencita que empezó a ser concejal. Por lo tanto, sabe moverse y sabe menearse. Muy bien. Fíjate, ahora cuando estaba hablando, hay una cuestión que es, claro, está apuntando aquí, y el dato mata el relato, ¿no? Que es lo que dice, ¿no? Sí. Yo sí que he visto, primero el programa este que ha hecho de Expanden, que es un proyecto muy bueno para Burgos. Luego han aumentado los parques, han aumentado los carriles bicis, ha aumentado el transporte público, ha impulsado mucho lo que es la industria y la logística, ha apoyado a la pequeña y mediana empresa. El tema de vivienda y temas sociales también hay que reconocérselo. La reforestación urbana también ha sido muy importante y sobre todo lo que yo definiría como denominador común, ha tenido mucho diálogo con toda la gente, con lo cual y todos los partidos políticos. Luego, que no la hayan querido coger ya es otra cuestión. Claro, es que eso quería comentaros. A ver, si un dirigente político no recula, mal. Si un dirigente político recula, peor. Es la sensación que da, ¿verdad? Hablo del tema de la incineradora o del parque en altura, etcétera. Que los partidos políticos tienen que ser internamente diversos y que discutan. Entonces, cuando vemos un partido político que hace eso, están divididos, no pueden dar buena gestión porque están enfrentados internamente. Pero si están muy unidos, es que no son democráticos, es que son autoritarios, pues esto mismo pasa. Es decir,
cuando un dirigente, a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, pues que hay cuestiones de que quieres llevar adelante y tienes que echar marcha atrás, bien porque te des cuenta de tu equivocación o bien porque las circunstancias te obligan a ello. A mí me ocurrió en multitud de ocasiones, lo cual no quiere decir que incluso cuando doy marcha atrás estoy de acuerdo con ello, pero es mi obligación. Permitidme una última cuestión también municipal, porque ha estallado un conflicto laboral en la subcontrata de la Sociedad Municipal Pro Burgos, que se ocupa de los servicios técnicos del Fórum Evolución. Los trabajadores denuncian irregularidades por parte de la adjudicataria, que es Escafo Eventos. Hablan de jornadas laborales excesivas, de contratos sin adscribir al convenio colectivo, negativa de la empresa a entregar los documentos de nóminas, retrasos en el pago de salarios y facturas o ausencia de equipos de protección individual durante meses. La gota que ha colmado el vaso es el montaje del musical El Fantasma de la Ópera, que requería de 34 trabajadores, siendo ellos aquí en Burgos solamente 12. El pasado martes casi todos se plantaron y la adjudicataria tuvo que traer empleados de Valladolid, León y Palencia. Los afectados piden al consistorio de Burgos que investigue y revise el contrato con Escafo Eventos mientras esperan fecha para un SERLA. Intentamos ponernos en comunicación con la empresa y no hay manera, no hay manera, les llamas y nos han bloqueado todos los números. Intentamos hablar tanto con nuestro coordinador como con el jefe, no hay manera. Es nuestro trabajo, ni queremos faltar a él, ni queremos hacerlo mal, queremos hacerlo bien, pero también exigimos el respeto. Por lo tanto, la SERLA la tendremos esta semana, no sé si va a ser martes, miércoles o jueves, y ahí ya pues eso, y volveremos a convocar la huelga. Sabemos que es una adjudicataria que no depende directamente del Ayuntamiento, Salvador, pero en este tipo de situaciones ha dicho la portavoz popular de Ballesteros esta mañana que mientras no haya un incumplimiento del contrato ellos no pueden hacer nada. Pero una reunión con la adjudicataria no vendría mal, ¿no? No vendría mal, además, bueno, independientemente que no sea del Ayuntamiento, es una sociedad pública. La sociedad pública, eso ha salido a contratación y esa contratación, ese contrato, cuando salen, seguramente se pide un número de trabajadores. Ese número de trabajadores se presentan los TCs de los números de trabajadores que van a presentar. Si dice que tienen que tener 34, tienen que tener 34, no tienen que tener 12. Por lo tanto, que entrase el Ayuntamiento pues a defender a estos trabajadores, pues yo creo que sería lo lógico. Además, siempre esto sí que se nos dio a nosotros a veces en el Ayuntamiento y no se cumplía, por ejemplo, que era con parques y jardines, y entonces sí que cogías y tenías la fase de quitarles un mes, o tienes siempre lo que es la fianza para poder utilizarla y poder pagar a los trabajadores. Con lo cual eso yo creo que el contrato está para cumplirse, ¿eh? De acuerdo, pues último asunto que les contamos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, Antonio Méndez Pozo, fue nombrado el sábado carbonero mayor en la romería de San Bernabé, bajo la encina que fue sede del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva, y visiblemente emocionado recibió esta distinción que se ha otorgado en los últimos 25 años a autoridades de carácter nacional, regional y provincial. Méndez Pozo recoge el testigo del presidente de la Diputación, Borja Suárez, que fue carbonero mayor en 2024. El empresario puso en valor esta profesión con la que dijo sentirse identificado. Un día muy bonito, y luego lo que supone para mí, pues el que de un oficio tan respetado, tan veterano ya, milenario como es el carbonero, pues en fin, que al presidente de la Cámara de Comercio, un empresario en definitiva, pues que nos unamos a la tradición, pues para mí pues es todo un orgullo. Liberamos ya a nuestros colaboradores. Salvador de Foronda, muchísimas gracias, buenas noches. Trabajo por delante ahí en el Senado, ¿eh? Queda el mes de julio entero y dicen que agosto también. Está bien. Juan Carlos Rodríguez Santillana, lo mismo, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima, ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana martes en cuanto al tiempo? Pues más calor en general, amainará el viento del nordeste, los cielos estarán despejados y las temperaturas máximas de 33 grados en Aranda y 31 en Burgos capital. Descansen, si quieren nos vemos aquí mañana. Buenas noches.